Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo y en directo desde Quito, Ecuador. Soy César García Vélez. Le damos seguimiento informativo a lo que les comentábamos ayer. Pues en el Ecuador se ha despenalizado la eutanasia a propósito del caso de Paola Roldán, esta mujer de 42 años que presentó una demanda ante la Corte Constitucional para poder recibir una muerte digna. Ella padece de esclerosis lateral amiotrófica y justamente por ello se desempeñó este debate en el máximo organismo constitucional durante un tiempo de 6 meses. Estamos con el abogado de Paola Roldán, quien nos va a ayudar a entender, interpretar esta sentencia y saber si ya se puede ejecutoriar o si aún tendremos que esperar por el tema del reglamento y la ley que ha dispuesto también la Corte en esta sentencia. Le doy la bienvenida de inmediato a Farid Simon, quien es el abogado de Paola Roldán. Gracias por este tiempo. El mundo está con muchas interrogantes al respecto de esto, porque en el tuit o ex que publicó la Corte se veía el resumen de la sentencia y se interpretaba que Paola aún tendría que esperar. ¿Esto es así o de inmediato ella, si decide en este momento, puede acudir a un médico de su confianza y poder proceder con esta práctica médica? La sentencia es clara, la sentencia tiene dos partes, digamos. Dice que la sentencia es de aplicación inmediata. Ya en el Ecuador, el día de hoy, o sea, desde ayer a las 3:40 de la tarde, el Ecuador ha despenalizado la eutanasia, porque establece claramente que un médico que practique la eutanasia activa por pedido del paciente, libre e inequívoco consentimiento, por enfermedades graves o lesiones graves corporales, incurables, que provocan un intenso sufrimiento, no será castigado con el delito de homicidio. Y dice la sentencia en 3 secciones distintas, con absoluta claridad, la aplicación de esta decisión es inmediata. E incluso se refiere al caso de Paola en particular y hace una mención de que la peticionaria Paola ya puede acceder en las condiciones que la sentencia plantea. Entonces, no es verdad que hay que esperar 2 meses para que haya un reglamento del Ministerio de Salud Pública, no es verdad que hay que esperar después 6 meses para que el defensor del pueblo presente un proyecto de ley, después 1 año a partir de la presentación del proyecto para que la Asamblea discuta. Lo que es 2 cosas distintas. Una, la aplicación inmediata de la sentencia, como reza aquí en el texto, y 2, las acciones posteriores que tienen que ver con la regularización, la estabilización de ciertos requisitos, de ciertas condiciones. Pero ya está despenalizado la eutanasia desde ayer y Paola, el día que ella decida con su familia, podría acceder a este tratamiento médico. Antes de ir al tema del análisis de esta sentencia, quería preguntarte desde el lado humano. Tú como abogado, ¿conversaste con tu clienta después de la sentencia? ¿Te manifestaron algo? ¿Cuál será la voluntad porque sabemos que está sufriendo mucho? Lo que ella pedía era dignidad a la hora de morir. ¿Hay alguna reacción al respecto? Ayer tuvimos una rueda de prensa, donde Paola conversó con los medios y dio unas palabras donde ella decía que era un día mejor en el país, y que se sentía aliviada y que sentía que se había reconocido su derecho. Y conversamos un poco antes con ella, y claro, lo que decía es que está emocionada hasta las lágrimas, porque puede ya tomar la decisión. Con Paola siempre, la gran discusión con ella era, o lo que ella planteaba es la posibilidad de decidir morir con dignidad. Entonces, la emoción que tiene, porque ella por un lado puede cumplir con este deseo de morir dignamente, no ahogada, atrancada frente a su familia de manera repentina, que pueda despedirse, organizar sus cosas, le genera emoción. Pero yo creo que también Paola está consciente, y creo que todos deberíamos estar conscientes, que una mujer que estaba en una cama con el 95% de discapacidad, que solo tiene como medio su voz, su inteligencia, ha logrado movilizar una causa muy importante en el país y ha logrado muchas adhesiones. Y es un hecho histórico, ¿no es cierto? Solo 9 países en el mundo, contado el Ecuador, un reconocimiento a las libertades personales, porque esto básicamente es un derecho a la libertad, y una realmente acción que modifica una práctica o una normativa que parecía imposible de superar. Así que Paola tiene doble emoción, digamos, la emoción de poder tomar la decisión ella, pero además de esta emoción de poder haber contribuido a una modificación de un ordenamiento jurídico en función de los derechos y libertades. Ahora,
es agridulce. Y yo le escuché al padre de Paola, Francisco Roldán, que decía una cosa que me parece conmovedora, que es saber que este éxito de Paola, esta lucha ganada por Paola, implica su muerte inmediata. Sabemos que Paola va a morir, pero la decisión es llevarse más rápidamente al otro dimensión, como dicen. Increíble esto, y tú lo mencionas, y para Latinoamérica es importante también conocer, y lo conversábamos contigo, Farid, antes de la entrevista, que tan solo Colombia, antes de Ecuador, tenía esta posibilidad de aplicar la eutanasia. En Chile hay un debate de por medio, y la mayoría de los países que cuentan con esta posibilidad están ubicados en Europa. Y de ahí viene mi siguiente pregunta: ¿por qué el mundo ha tardado tanto en poder abrir este horizonte a través de la casuística de este tipo de casos, y siempre se ha desarrollado alrededor de la moralidad, de la religiosidad y otros factores que no tienen nada que ver en sí con la parte de la práctica que en determinados casos venía desarrollándose en la informalidad? Yo creo que tiene que ver con varias dimensiones. La primera, en Perú también han discutido y hay una sentencia protegiendo a una persona. Tenemos muy clara la herencia judeo-cristiana, ¿no es cierto? La herencia judeo-cristiana que nos caracteriza a la mayor parte de países de América Latina y muchos países del mundo, donde la muerte está vista como la vida, y la muerte está vista como un don divino, ¿no es cierto? Es una gracia que entrega a Dios. Solo Dios da, solo Dios quita. Y el sufrimiento como un elemento fundamental de lograr poder entrar al reino de los cielos, al reino de los elegidos. Entonces, si esto es una convicción muy fuerte, normalmente en este tipo de reformas lo que suele enfrentarse es esta posición legítima, yo creo que respetable de la creencia personal y de vivir de acuerdo a esa creencia, pero esa creencia personal respetable se convierte normalmente en una regla para los demás. Lo que ha pasado en el Ecuador es que a raíz de la Constitución del 2008 y el tema del Estado laico y la reivindicación de que es un Estado laico, la libertad de decidir por uno mismo está por sobre estas convicciones generales. Hay que estar claros, no es que nadie tiene que practicarse la eutanasia, no es obligatorio ni tiene que hacerlo quien no quiere. Es un derecho de decisión personal. Entonces este debate, religión, libertad, siempre ha estado presente y legítimamente la gente que tiene convicciones defiende su posición. Ahora la pregunta es, estas personas pueden vivir de acuerdo a sus convicciones, pero no pueden imponer las convicciones a los demás. Como tampoco una persona que no quiere hacer algo porque no cree, no lo debe hacer. De hecho, la sentencia tiene una cosa bien importante. La sentencia reconoce la objeción de conciencia de parte de los médicos como una expresión clara de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Lo que dice la sentencia es que los médicos pueden negarse a acompañar a un paciente en la eutanasia, y lo que hay que asegurar es que el paciente tenga acceso a este tratamiento médico, pero puede negarse en función de su libertad de pensamiento, conciencia y religión. Entonces, tenemos una situación bien concreta, que es el reconocimiento de derechos. Ahora, solo para concluir, porque hay miles de preguntas, me imagino que durante el pasar del tiempo, con los reglamentos del debate, en diferentes casos se irán dilucidando, pero, por ejemplo, ¿cómo diferenciar que una persona puede acceder a lo que está enmarcado en esta sentencia? Porque habrán casos, por ejemplo, que alguien esté imposibilitado. En el caso de Paola, ella tiene acceso a la comunicación verbal, aún puede por sus propios medios comunicarse, pero por ejemplo alguien que tiene una muerte cerebral, alguien que esté en esos casos, ¿cómo se procedería para poder diferenciar entre la legalidad y la subjetividad? Interesante pregunta, y hay que responder de distintas dimensiones. La primera es que si no se cumplen las condiciones de la sentencia, cuando una persona acude a la eutanasia, es decir, el consentimiento más la enfermedad, más la verificación que es grave, incurable y que provoca intensos sufrimientos o la lesión corporal, las personas van a ser reos del delito de homicidio. Pero después hay dos posibilidades. La primera posibilidad, lo que dice la Corte, es que hay la eutanasia voluntaria, donde el paciente dice que quiere esto, y el paciente podría decirlo de dos maneras: voluntad anticipada, es decir, antes de estar en condiciones de no poder expresar su opinión o su voluntad, dice que quiere someterse a la eutanasia en ciertas condiciones. Segunda, que lo pueda decir, como en el caso de Paola, puede expresar su voluntad. Ahora bien, la Corte también dice que la eutanasia avoluntaria, dice,
Y la voluntad A voluntaria dice, no fue demandado por nosotros, por cierto, cuando nosotros demandamos solo contemplamos la eutanasia voluntaria. Nuestra demanda solamente se refería a la eutanasia voluntaria. Pero la Corte ha incluido la voluntaria, y en la voluntaria lo que ha dicho la Corte ahora es que un representante del paciente puede consentir por él cuando se dan las condiciones de las enfermedades. Nuevamente, en la autoría de delitos hay una autoría mediata y una autoría inmediata. El autor mediato es el autor que promueve, provoca, pero no realiza la acción. Si un familiar o un representante legal de una persona que tiene cierta condición médica que no cumple las condiciones de la norma, sería autor mediato del delito de homicidio. Se entiende que lo que hay que asegurar es una parte médica donde el protocolo médico tiene que decir es una enfermedad incurable, es una enfermedad grave, hay sufrimientos intensos y hay voluntad. Entonces esto es lo que esperamos, ¿no? Gracias, Farid, por ayudarnos a esclarecer algo que es fundamental. Lo que acaban de escuchar ustedes no se trata de una interpretación jurídica, esto está en la sentencia, por lo tanto lo que se ha hecho es dar lectura y ceñirse a explicar lo que se ha dispuesto en la Corte Constitucional. Ahora, como ha dicho Farid, es decisión de Paola en el momento en el cual recurra a esto que ha determinado la Corte Constitucional, y también el país irá labrando su camino para poder pulir lo establecido en esta sentencia a través del reglamento, de la ley, y así también abrir el debate hacia el resto del mundo. Lo reiteramos, 9 países a nivel del planeta cuentan con esta posibilidad de una muerte digna bajo estas circunstancias. Algo histórico acá en el Ecuador que usted lo ha conocido a través de DiNews. Soy César García Vélez, más adelante con más noticias.